Bueno, cuéntenos cómo se gestó esta movilización y a qué obedece. Bueno, la decisión del presidente del Gobierno Nacional de vetar la ley de financiamiento universitario ya había sido anunciado por las autoridades de las universidades, por los gremios. El mensaje era sí hay veto, hay marcha. Y bueno, esto lo que significa ahora es movilizarse fuertemente para reclamarle a los diputados de la Nación que con 2/3 de la Cámara de Diputados puedan rechazar el veto y poder confirmar la ley, que es esencial para el funcionamiento de nuestras universidades y que, bueno, por segundo año consecutivo el presidente de la Nación ha decidido vetar. ¿A partir de qué hora será esta movilización? ¿Quién habrá orador? ¿Cómo es? Bueno, esto está siendo organizado en este momento por el Consejo Interuniversitario Nacional, así que los detalles los conoceremos en los próximos días, pero lo que sí estaba confirmado que era que el día que se reuniera el Congreso de la Nación para discutir la ley, habría una gran marcha federal universitaria aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto de las plazas del país. Durán, ¿qué tal? Buen día, Laura Carman le saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Preguntarle cuáles son las necesidades hoy por hoy de la universidad, qué es lo que está faltando en las facultades. Bueno, lo que nosotros venimos planteando es, primero, el gran deterioro salarial que han sufrido las universidades desde diciembre del 2023 hasta hoy, una pérdida concreta en valor real de alrededor del 30%. Si lo miramos al revés, ¿cuánto tendría que ser el aumento para igualar lo que se cobraba en términos reales en diciembre de 2023? Ronda el 45%. Fíjate que los números prácticamente son coincidentes con lo que dice el gobierno. En el veto, en la justificación, en los considerandos del veto, ellos plantean que para retrotraer la situación al 2023 tendrían que dar un 40% de aumento. Así que en ese sentido hay prácticamente hay una coincidencia entre lo que se plantean desde los gremios y las autoridades de las universidades y el propio gobierno. Y después la situación general de los gastos de funcionamiento de las universidades, que fueron recompuestos el año pasado después de la gran marcha de abril, pero que ahora volvieron a quedar retrasados. Uh-huh. El año pasado hubo una inflación del 118% y la recomposición a los gastos de funcionamiento que el gobierno dio este año fue del 20%, o sea, muy lejos de la inflación del 2024. Así que esas dos cuestiones hacen que hoy el funcionamiento de la universidad sea muy difícil en los términos habituales, y la ley lo que hace justamente es recomponer esa situación al 2023. Fundamental para poder seguir funcionando de manera lógica, fundamental para que nuestros docentes no se vayan. Uh-huh. Lo que nos termina pasando es que los docentes se van del país, se van a universidades privadas por la situación salarial que es realmente desesperante. Claro. Estamos hablando con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, es investigador también del CONICET. ¿Qué restricciones presupuestarias en temas operativos ha tenido que llevar adelante la Facultad de Exactas? ¿Tienen laboratorios? ¿Tienen un montón de ensayos que hacen? En fin. Sí, cuéntanos. Por supuesto. Sumado a lo que te decía, está la paralización total del sistema de ciencia y tecnología. Con el gobierno, por ejemplo, para darte algunos ejemplos en función de lo que vos me preguntabas, con el gobierno anterior existían dos programas, uno de equipamiento en ciencia y otro de construcciones en ciencia, y eso ha sido totalmente clausurado. Los subsidios de la Agencia de Ciencia están paralizados. Bueno, todo esto lo que tiene que ver es que el funcionamiento de nuestros laboratorios, de nuestras aulas, sea cada vez más complejo. Es muy difícil funcionar por una facultad como la nuestra, que tiene un vínculo muy fuerte con la ciencia y la tecnología, cuando no recibís ningún tipo de apoyo, subsidios, lo que estábamos acostumbrados. Bueno, esto nos pone en una situación, por ejemplo, si lo comparamos con países que nos rodean, Chile, Brasil, Uruguay, que en general han decidido mantener las inversiones en ciencia. Bueno, esto en ese sentido nos marca un retroceso terrible y el funcionamiento como vos preguntabas, de nuestros laboratorios se hace prácticamente imposible. Contrariamente a lo que, por lo menos Salamone, el director del CONICET, expone en defensa del presidente del CONICET. Exacto.
expone a la hora de defender la política que lleva adelante, porque insisten que se tiene que invertir en ciencias duras aplicadas que den con un criterio de productividad. Digo, en ciencias exactas justamente encontramos algunas disciplinas de ciencias duras que pueden granjear auspiciosos descubrimientos, hallazgos o lo que sea, digo, para financiar esto. Ni siquiera en esto hay equilibrio en la aplicación de financiamiento. Claro, pero digo, una cosa es el discurso y después otra cosa son las políticas, ¿no? Por ejemplo, digo, había 850 investigadores e investigadoras que tenían que ingresar al sistema en una decisión que se anunció para estos investigadores e investigadoras en octubre del 2023. Bueno, nunca ingresaron. Y ahí ni siquiera hubo ningún tipo de distinción, discriminación entre cuáles eran las áreas. Hubo una decisión muy pareja de ajustar sobre todo el sistema. Hace poquito anunciaron la camada siguiente, se comieron un año, además en el camino, pero hace poquito anunciaron la camada siguiente, tenían que dar de vuelta alrededor de 850 ingresos, dieron solo 400. De todas formas sigue siendo ficticio, ¿no? Porque ni siquiera los de la camada anterior han ingresado. Entonces, ¿dónde está esa supuesta inversión en algunas áreas? Digo, la decisión es pareja para todos y todas en líneas generales de ajustar fuertemente el sistema. Digo, suena bastante contradictorio, por ejemplo, a ver lo que nos pasa a nosotros con nuestras disciplinas. A veces dicen priorizar la inteligencia artificial. Bueno, uno de los lugares centrales de la Argentina donde se estudian estos temas es en nuestra facultad, en el hermoso edificio, en el Cielo Más Infinito, que se construyó cuando había decisión política de invertir en ciencia y tecnología y en universidades. Bueno, el mantenimiento le corresponde al gobierno nacional. Lo han abandonado totalmente también. Entonces, a veces aparece un cierto discurso que no se condice en nada con lo que después hacen en la realidad. Hablando puntualmente de la facultad que usted preside, ¿cómo está Sí. en materia de profesores, horas cátedras? ¿Está cubierto, no cubierto? ¿Hay materias que se dieron de baja, turnos que no se cumplen? ¿Cómo está el recurso humano? Sí, mira, nosotros el año pasado hicimos una investigación de cuánta gente se había perdido en nuestra facultad y llegamos a alrededor de 200 personas que se habían ido entre profesores, becarios, investigadores. Lo que termina pasando es eso, ¿no? Se termina yendo gente, por lo que te decía recién, porque los salarios, tanto en países limítrofes como en universidades privadas son entre 3 y 4 veces lo que se paga hoy en la universidad pública. Y bueno, eso lo que termina pasando es que mucha gente se va y lo que impacta después en un fuerte deterioro de la calidad de la enseñanza y de la investigación. Yo le sumo, Durán, a la pregunta de mi compañero Fabián, la cantidad de ingresantes y las elecciones de las carreras, porque la verdad que son hermosas carreras, pero difíciles quizás de aplicar, Sí. caso biología, caso química, ¿no? En Sí. nuestro país. Digo, Sí. hay bastante alumnado, ingresan, ¿cómo vienen los ingresos año a año? Bueno, nosotros en ese sentido hemos mejorado en los últimos 5 o 6 años, hubo un aumento claro de la matrícula. Hasta antes de la pandemia nosotros recibíamos post ciclo básico común alrededor de 800, 900 personas. Hoy estamos recibiendo entre 1.400 y 1.500. Uh-huh. Prácticamente se ha duplicado entre un 50 y un 100% de aumento en lo que es los ingresos a la facultad, producto de algunas carreras que son muy queridas por nuestros estudiantes y fundamentalmente la licenciatura en computación, bueno, nuestra nueva carrera en ciencia de datos, uh-huh. La licenciatura en física, uh-huh. Son todas carreras que han crecido en su matrícula. Bueno, este miércoles que pasó, acabamos de lanzar en la Universidad de Buenos Aires la carrera de biotecnología, uh-huh. que suponemos que también va a ser querida por nuestros estudiantes. Eso, por supuesto, nos pone muy contentos, el tema de que haya más estudiantes en carreras de ciencia y tecnología. Por supuesto, como decíamos recién, ¿no? Después tenemos que mantener el recurso humano necesario para poder darles clases, para poder formar parte de los laboratorios de nuestras aulas, y para eso es necesario más inversión en universidades y en ciencia. Decano, le agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos y, bueno, en plan clarificar el panorama. Seguramente estaremos comunicándonos con el correr de los días, según avance este debate en el Parlamento, y bueno, el debate que después en lo simbólico se dará, porque hay muchas voces levantándose
para que la educación superior sea financiada, que haya una matrícula y demás, seguramente lo estaremos convocando nuevamente. Muchísimas gracias, decano. Por favor, a disposición. Esperemos que los diputados lean el mensaje que se dio el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, donde hubo claramente un voto castigo al gobierno y donde se pidió más Estado, más educación, más universidad, más ciencia, más salud y no menos, como nos plantea este gobierno nacional. Muchas gracias. Hasta luego.